¿Qué es una operación unitaria? Es cada una de las etapas individuales de un proceso químico industrial. Puede involucrar cambio físico o químico. La operación unitaria es un concepto que tiene más de 100 años. Fue introducido en 1915 por Arthur D. Little, ingeniero químico muy importante en su tiempo y fundador de una empresa consultora que todavía existe. Antes de 1915, ser químico industrial o ingeniero químico era muy difícil. Hace 100 años, un químico industrial tenía que aprenderse de memoria todos los procesos existentes en ese momento. El proceso del cemento, el proceso del acero, el proceso del ácido sulfúrico, el proceso del vinagre, etc. Digamos que había 200 procesos. El químico industrial tenía que aprenderse de memoria los 200 procesos. Había que tener mucha capacidad memorística. Entonces, a Arthur Little y otras personas se les ocurrió que en todos los procesos químicos hay bombas, que en todos los procesos químicos hay intercambiadores de calor, que en muchos procesos químicos hay filtros, que en muchos procesos químicos hay torres de destilación, que en casi todos los procesos químicos hay reactores químicos, entre otras operaciones. Entonces, era mejor analizar los procesos químicos como las piezas de un rompecabezas, y esa es una forma de ver las operaciones unitarias. Si el proceso químico es un rompecabezas, entonces una operación unitaria es una pieza del rompecabezas. Otra forma de ver este concepto es mediante la analogía del Lego. Si yo tengo un conjunto de piezas de Lego, puedo hacer un carro, puedo hacer un castillo, puedo hacer un robot, etc. Entonces las operaciones unitarias serían las piezas de Lego, mientras que la figura sería el proceso químico. ¿Cuál es la ventaja del concepto de operación unitaria? La ventaja es que ya no tengo que memorizar 100 o 200 procesos químicos, sino que ahora solo tengo que saber cómo diseñar una bomba, cómo diseñar un reactor, cómo diseñar un intercambiador o una torre de destilación. Y después con eso puedo armar cualquier proceso químico que necesite. Esa es la gran ventaja que tiene este concepto. Existe un concepto relacionado que es el de proceso unitario. Existen ciertas operaciones unitarias que en realidad están conformadas por varios equipos relacionados entre sí, por lo que forman un proceso y una unidad. Vamos a presentar dos ejemplos. El primer ejemplo es un reactor químico, el cual casi siempre va a tener calentamiento o enfriamiento en la forma de una camisa o chaqueta de doble pared o un serpentín. Este sistema de calentamiento o enfriamiento forma parte integral del reactor. Adicionalmente, un reactor puede tener una bomba de recirculación, por ejemplo, si tiene un intercambiador de calor externo, por el simple hecho de que parte del material se recircula. También puede tener agitación y mezclado, puede tener válvulas, puede tener sensores, etc. Todos estos elementos u operaciones se requieren para el funcionamiento del reactor, por lo cual debe ser considerado un proceso unitario. El segundo ejemplo es una torre de destilación. Un diagrama simple de una torre de destilación nos muestra un equipo con una entrada y dos salidas. Sin embargo, un diagrama más completo nos mostraría la torre, un intercambiador de calor y una bomba de recirculación en la parte superior y otros dos equipos similares en la parte inferior. Además, podemos tener una bomba de alimentación. De modo que tenemos 5 o 6 equipos solo para una torre de destilación. Por eso a veces se describe una torre de destilación como un proceso unitario. Existen otros ejemplos de procesos unitarios, por ejemplo, una planta de refrigeración, una destilación reactiva, entre otras. En el curso de operaciones unitarias examinaremos diferentes tipos de equipos. Equipos que mueven fluidos, equipos de transferencia de calor, equipos de separación o de transferencia de masa. Existen muchas operaciones y procesos unitarios, así como muchas clasificaciones de estas operaciones. Aquí solo mostramos una de ellas.